Hola. Sí, se ve, ingeniero. Ok, perfecto. Por si acaso, hasta donde vimos en la primera sesión, hasta ahí es el examen de este sábado. O sea, vamos a empezar ya con el tema de los transistores. Y vayan ustedes preparándose porque hay que mejorar los resultados de los exámenes del examen pasado. Quiero recomendar, mejor dicho, aquellas personas que han dibujado o que han escrito, por empezar, con una letra que parece más jeroglíficos que letras. Es complicadísimo entenderlo. Yo el otro día fui exagerado, dije, no sé cómo llegaron hasta aquí, si todas las veces han dado exámenes escritos. Así que, no sé. Yo les voy a ser sincero, este próximo sábado no voy a poner ningún esfuerzo de mi parte en tratar de entender la letra. El que esté ilegible, si aparece un cero del tamaño de mi cabeza, ustedes ya saben, es por su letra. Lo mismo por los dibujos, los circuitos, ni siquiera para decir, oye, estamos haciendo obras de arte. No, el circuito es tan sencillo. Pero hay gente que, no sé, le debe temblar el pulso, no sé qué pasar. En su casa no se tiene que poner ni nervioso siquiera para hacer una línea recta. Entonces, quiero recomendar, antes de este sábado, que nosotros no vamos a corregir. Cuando veamos letras ilegibles, no puede ser. No es posible aquello. ¿No ve? Cuando veamos circuitos hechos, pero no sé, ya no sé ni qué expresión utilizar, no lo voy a mirar. Pues yo sé por qué hacen así, pues muchos. Pero no estoy culpando a nadie. Dice, no lo va a ver, va a pensar que he hecho bien y me va a poner buena nota. No. Yo miro todo al detalle. Ecuaciones que aparezcan ahí sin ser deducidas, va a cero. Así nomás. Así que, por favor. Y el examen escrito con punta bola, con lápiz, no me sirve porque no puedo leer. No se nota. Posiblemente en tu casa cuando lo ves está bien marcadito, pero cuando me tomas tu fotografía, no sé qué o escaneas, no sé cómo lo haces para enviar, llega aquí y está borroso. Dios mío, he tenido que contratar un detective con su lupa bien grande, ni así lo veíamos. Entonces, por favor. ¿De acuerdo? Ok, dicho eso, vamos a continuar con la materia. Entonces, estamos entrando al capítulo 3. Muchas de las cosas que vamos a ver aquí ya hemos utilizado en el capítulo 1. Entonces, va a ser un repaso rápido en esas partes y el resto vamos a empezar a desarrollarlo con alguna lentitud. Nos estamos preparando para nuestro tercer examen, por si acaso. Tercer laboratorio. Bien, ahí están los símbolos de los transistores. Acá los símbolos siempre son los mismos, tanto para transistores bipolares como para unipolares. Lo queremos mostrar especialmente ahora que es virtual. Hay mucha gente que sí, para él es posible que se pueda adivinar estos pines, pero es difícil. Hay maneras, se puede ir determinando. Pero eso es mostrándoselos, pero acá no hay forma, ¿no ve? Ok, entonces yo tengo que recurrir a estas gráficas para que ustedes vayan viendo si efectivamente se puede utilizar o se puede diferenciar en los símbolos. Ok, bien, nos introduciremos al capítulo de nuestros amplificadores. Esto ya es una repetición de lo que hemos visto en el capítulo anterior. Lo vamos a leer y dice, los transistores tienen aplicaciones como amplificadores lineales, dependiendo la polarización de las junturas. A ver, para que trabaje como amplificador lineal, dijimos nosotros, la juntura en los bipolares, la juntura de entrada debe estar polarizada en forma directa
y la juntura de salida en forma inversa. En los unipolares, dijimos, la juntura de entrada debe estar polarizado en inversa y la juntura de salida también en inversa, aunque aquí hacemos un paréntesis. A la salida no hay tal juntura. Si no hay juntura, entonces no se puede hablar de una polarización. ¿No ve? Pero nosotros por el tema de analogía, para compararnos siempre con el transistor, con el bipolar, es que nosotros en la juntura de salida estamos hablando de esa polarización inversa. ¡Ojo! Aprenden a distinguir y sobre todo a usar las analogías. Ok. Ahora nos tenemos que mirar esa misma aplicación ahora de los amplificadores lineales en esas condiciones, pero exclusivamente para nuestras componentes de alterna. Para desarrollar nuestras componentes de alterna, estos dependen fundamentalmente del tipo de polarización que se han aplicado a los dispositivos, en nuestro caso, a los transistores. Ok. Ya sabemos además que tenemos dos tipos de transistores. Transistores cuyas corrientes de salida están siendo controladas por unas corrientes de entrada o transistores cuyas corrientes de salida están siendo controladas por una tensión. Eso ya lo tenemos que tener claro. Ok. Ahora, lo otro que tiene que quedar claro en nuestras definiciones es que nosotros, por las señales de alterna reducidos que ponemos en el circuito de entrada, en la zona de utilización de las características del transistor, tanto en la región de entrada como en la región de salida, se está desarrollando en sus zonas lineales. Esto es importante, ¿no es? Entonces, es lo que estamos diciendo en esta zona, en esta filmina, en la zona lineal. Entonces, en la zona lineal que ha creado la polarización, nosotros estamos desarrollando las componentes de alterna. Y como en esa zona lineal prácticamente las características de los dispositivos son lineales, entonces nos va a ser fácil aplicar todos nuestros conceptos de la materia de redes para el desarrollo de los parámetros del amplificador. Claro que en principio tengo que desarrollar los parámetros del transistor. Ok. Los transistores, por si acaso, son dispositivos de parámetros distribuidos que nosotros, vía esta polarización, los tenemos que transformar en dispositivos que sean de parámetros concentrados. No te olvides esa diferenciación que hacemos en cuanto a los parámetros de un dispositivo que tiene parámetros distribuidos a un dispositivo que tiene parámetros concentrados. Normalmente eso se viene a conocer con el nombre de circuitos equivalentes. Ahí. No nos olvidaremos. Ok. Ahora, lo que sí, nuestra componente de alterna, especialmente en el circuito de entrada, luego veremos en el circuito de salida, es que la componente de alterna no tiene que cambiar el tipo de polarización que fue fijada por la componente de continua. ¿No ven? Ok. Eso es importante. Lo otro que, para recordar, eso ya lo habíamos mencionado también en el capítulo 2, es que los transductores de entrada y el transductor de salida, para acoplar a los amplificadores, nosotros tenemos dos tipos, acoplamientos de alterna y acoplamientos de continua. ¿No ven? Los acoplamientos de continua todavía no estamos utilizando, ya los vamos a ver muy pronto. Por ahora nosotros tenemos que utilizar nuestros acoplamientos de alterna. Y ese acoplamiento de alterna se lo puede hacer con elementos inductivos o elementos capacitivos. Luego dijimos, por la baja frecuencia que corresponde a la audiofrecuencia, rango en la que nosotros estamos introduciéndonos a la electrónica, dijimos los acoplamientos inductivos no son posibles.
¿no ve? Porque nos da como resultado un inductor que va a tener que tener muchas espiras, o sea, muchas vueltas de alambre, y un excelente entreyeso para tener una buena respuesta en frecuencia, tema que todavía no conocemos. En cambio, los condensadores en ese sentido van a ser de dimensiones muy reducidas y van a tener una buena respuesta en frecuencia. Esto último ya lo vamos a ver muy prontito, la respuesta en frecuencia. Entonces ahí vamos a decir, con razón no vamos a usar los elementos inductivos. Por ahora lo podemos tomar como hipótesis, que los acoplamientos tanto en el transductor de entrada y en el transductor de salida al amplificador tienen que ser del tipo capacitivo, o sea, acoplamiento de alterna. No olvidar. Ok. Entonces, además, ya en el capítulo 2, hemos establecido un circuito básico, ¿no ven? Y allá pese a que no hemos mostrado todavía la manipulación de este circuito, algo para componentes de continuo sí hemos mostrado, pero no hemos mostrado la manipulación para componente de alterno. Entonces volvemos nosotros no olvidar de este circuito básico. Y hemos dicho nosotros además que por la manera o por la forma o por la información que nos entrega el fabricante en su hoja técnica de los transistores, ¿no ve? Hoy en día el fabricante solo nos entrega información en la topología emisor común, y nos obligan a utilizar, pero no el fabricante, sino las aplicaciones en las topologías colector común y base común, pero también en la de emisor común. Entonces nos obligan en las otras topologías, por lo tanto yo tendré que modificar los parámetros del transistor dados en la topología emisor común para cuando tenga que aplicar en base común o en colector común. Y ya veremos también esa aplicación. No es nada complejo. Entonces, por ese hecho es que nosotros en esta parte estamos diciendo, recordar esta topología. Recordar esta topología. En el capítulo 2 nosotros hemos analizado topología base común y topología emisor común. Y te hemos dicho, el de colector común tienes que hacerlo tú. Ya te han analizado dos topologías, es lógico que tú analices una. De esa manera tú vas a lograr dominar. Ahora, en este capítulo yo voy a analizar una sola topología, la de emisor común, y te va a tocar hacer a ti en dos topologías. Entonces, claro, eso tiene que ser siempre así. A medida que vamos conociendo cada vez más al dispositivo, tenemos que tratar de dejar que tú empieces a tener autoformación, ¿no? Claro, eso hay una analogía que se establece cuando tú eras bebé, ¿no? Hasta cierto punto te facilitaron la forma de alimentarte. Y cuando llegaste a una determinada edad, te han cortado esa forma fácil de alimentar. ¿No ve? Es lo mismo que estamos haciendo ahora. De a poco. Tú vas a tener que tomar este camino. Ajá. Entonces yo estoy procurándote dar todos los elementos que son necesarios para encarar un estudio o una formación a cuenta propia. Ok, entonces recordamos este modelito, no te olvides. Para la otra topología de ese transistor, para la otra estructura del transistor, este es para la estructura NPN y este es para este PNP y este es para la estructura NPN, las dos estructuras. En el transistor bipolar sería para canal N o canal P. FET. Para el MOSFET, canal N y canal P, de inducción o de flexión, ¿no? Tendríamos siempre en forma permanente dos estructuras. Pero para nosotros, para encarar el estudio, nosotros dijimos, es independiente de la estructura. Aquí echamos mano a la teoría de los cuadripolos. Aquí vamos a volver a recordarse esa bendita teoría. Entonces, en principio decimos, cuando tú decidas utilizar el transistor
por ejemplo, en emisor común, pero en la estructura PNP o en la estructura NPN, las corrientes eléctricas y las tensiones siempre me vas a marcar entrantes al cuadripolo y las tensiones referidas al elemento común. Y para nosotros momentáneamente esas corrientes y esas tensiones son positivas hasta que tengamos que poner las polaridades correctas. Y a eso ya sabemos, acá ya no lo vamos a repasar, te lo hemos enseñado en dos topologías. Entonces hemos dicho, una vez que tienes vos esa estructura, ¿cómo vamos a definir para asimilarlo a los cuadripolos? Entonces dijimos, de las 4 variables que tiene un cuadripolo, 2 de ellas vamos a tomar como independientes y las otras 2 como dependientes. De ahí vamos a tener un sistema. Entonces, por ahora te estamos repitiendo para este transistor en la topología emisor común. Los parámetros independientes son la corriente de base y la tensión colector-emisor. Y el dependiente es la corriente de colector y la tensión base-emisor. ¿No ve? Entonces, justo 2 parámetros. Y hemos dicho, después vamos a volver a mostrarte, hemos dicho que este tipo de parámetros nos da un equivalente a parámetros H, parámetros híbridos, hemos llamado. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estamos recordando, porque esto ya lo hemos hecho. Entonces, cuando anotamos de esta manera tanto a las variables independientes como a las dependientes, es decir, con letra minúscula al parámetro, seguido de subíndices mayúsculas, letra minúscula al parámetro, seguido de subíndice mayúscula, me dice, estamos hablando de que en este sistema existen o concurren componentes de continua y componentes de alterna. Por lo tanto, en aplicación del teorema de superposición, nosotros podemos descomponer a esta función, escribirla de esta manera. Sabemos que esta es una herejía matemática, pero lo aceptamos para que podamos entender la forma de descomponerlo en sus 2 componentes, ¿no ve? Ahí hay que aplicar el teorema de superposición. Las condiciones tú ya las sabes, las tienes que anotar. Aunque yo sigo recomendando, pero aquí nadie me anota. Pero esta ha sido la última vez, hemos dicho ya 9. Entonces, listo, una vez hecho eso, lo puedo escribir para las componentes de continuo. Ahí están las 2 ecuaciones. La ecuación de salida y la ecuación de entrada para las componentes de continuo. Y por la forma de anotar, ya todo está en mayúsculas, seguido de subíndices mayúsculos. Luego, para las componentes de alterna. Ahí están las 2 formas, ya son solo para elementos en minúsculas. A esta diferenciación nos tenemos que acostumbrar. Porque todos los circuitos están normados. Cuando no aplicas tú la norma, tienes que preguntar, soy tu circuito, ¿para qué me has dibujado? ¿Para la continua o para la alterna? Y si no lo tienes al lado, dices, esto yo no puedo hacer. No. Todos tenemos que ir vía la norma. Si cumplimos la norma, no necesitamos preguntar. Automáticamente miras la anotación y dices, esto está hecho para algo. A no ser que él te anote explícitamente, ¿sabes qué? Yo estoy utilizando esta cosa, pero para esto. Hay muchos que utilizan para las componentes de continuo esta nomenclatura, pero lo tienes que anotar. Si no lo anotas, listo, la he equivocado, te lo van a tachar. No olvidar, no olvidar. Perfecto. Y también recordar esto que estamos en nuestra filmina en verde. Nosotros hemos dicho, el tratamiento de nuestros componentes, de los transistores por ahora, antes eran de los diodos, es para señales pequeñas, donde las componentes de alterna nunca cambian el tipo de polarización. Eso también lo tienes que anotar. ¿Lo ven? Ok. Seguramente vas a tener aplicaciones donde te van a cambiar el tipo de polarización. Si es así, lo tienes que anotar. O sea, es importante. Claro, te tienes que acostumbrar.
Porque, claro, no será por ahora, pero ya estás aprendiendo, ¿no ves? Estás empezando a presentar preinformes de laboratorio. Más después, cuando termines esto, donde tú trabajes, te van a obligar a que presentes informes. Y si tus informes no son los adecuados, el que oficie como jefe tuyo te los va a rechazar. Y lo primero que te va a decir, oye, Chango, no sabes hacer un informe. Es claro, en ese momento se acuerdan y dicen, ya había un docente que era más hincha, molestoso como él solo. Quería que escribamos. Ah, era para esto. ¿Seguros? Todos tenemos que hacer eso. Ok. Estamos recordando el transistor con señal y polarizado. Nuestros dos modelitos. Ya vamos a procesar a los modelitos. Ahora ya tiene solo para el transistor, ¿no ve? Primero, para los 4 parámetros o 3 parámetros de tensión. Es la tensión colector-emisor, la tensión emisor-base y la tensión colector-base. Y ahí están los parámetros. Para escribirlos para componentes de continuo y componentes de alterno. Lo mismo para las 3 corrientes. Ahí están las 3 corrientes. Ok. Entonces me dice, aquí en el circuito de entrada voy a tener una variable total, es una B minúscula seguido de un subíndice mayúscula. Está formado por 2 componentes, la componente de continua que es BBB y la componente de alterna que es B sub I. Ya sabemos que en el circuito de salida la componente de alterna no existe porque no se lo dibuja explícitamente, pero sí existe. ¿No ve? Porque cuando no lo dibujamos explícitamente, la mayoría de los que está aprendiendo dicen, no, pues ahí, ¿por qué está poniendo alterna si aquí no tiene alterna? Es que había un efecto transistor se llamaba. Por ese efecto transistor tiene que aparecer la componente de alterna en el circuito de salida. En cambio, aquí lo estoy viendo. Esa es la diferencia. Te tienes que ir acostumbrando que en los circuitos de salida se tienen que presentar muchos otros parámetros en consecuencia del efecto que tiene el dispositivo. Ok. Recordado yo aquello. Entonces, mi componente de alterna en la entrada va a ser B sub I igual B y M coseno omega de T. Esta es la componente máxima, positivo o negativo, que tiene la componente de alterna. Ok. Esta aclaracióncita es buena. Las tensiones y corrientes utilizan la notación de variables totales. No olvidar. Eso ya lo hemos venido a... Ya no lo vamos a volver a recordar seguramente como definición, como lo hicimos en el diodo, lo recordamos en la polarización, o de repente en algún momento lo escribimos. En función ahora de las ecuaciones y además de la ecuación de entrada en el transistor. A ver, B sub T, que es la tensión que estás aplicando, va a ser igual a I de base por el RB más la tensión base emisor. Entonces, reemplazando tus ecuaciones de la forma como lo hemos anotado en la filmina anterior, tú vas a poder descomponer en su componente de continuo y en su componente de alterno. Con la componente de continuo vas a poder hacer tu recta de carga de continuo, con la alterna vas a poder hacer tu recta de carga con alterno, que lo vamos a repasar también. Entonces, para eso despejábamos las corrientes, tanto para continuo como para alterno. Y vos considerabas aquí 2 puntos para las rectas de carga, lo mismo aquí, en la componente de alterno. Pero es importante esta anotacióncita que hay acá. ¿No? Esta tensión base emisor en la ecuación de alterna se desprecia porque es una variación demasiado pequeña. ¿No ven? Y empiezas a recordar, claro, para eso me he hecho construir una tablita. Ese rango de variación está dentro del 0,2 de voltio para transistor de silicio o germanio, está dentro de ese rango. ¿Cómo lo hemos visualizado? En esta construcción que estamos queriendo recordar. Entonces dice, la tensión de entrada te conviene escribirlo de esta manera. Estas formas de escribir en el circuito de entrada te permite establecer una cosita que es importante y te dice, la tensión base emisor y la corriente de base están en fase en el circuito de entrada
Y estos están en fase con el generador de tensión del circuito de entrada. Es importante a qué. Te vas a ir acostumbrando de a poquito. En el circuito de salida es exactamente lo mismo. Lo pasamos un poco rápido porque esto ya lo hemos visto. Entonces, quiero volver. Estas dos ecuaciones, la de continuo y la de alterna, te permiten construir la recta de carga en el circuito de salida para continuo y alterna. Pero esta de alterna tiene una interpretación que no tienes que olvidar. Aquí precisamente está el famoso efecto transistor. Porque si te fijas, para tu componente de alterna, en tu función es esta igualado a 0. Claro, porque estos componentes de alterna están viniendo como consecuencia del efecto transistor. En cambio, aquí no están igualados a 0. Esto tiene una razón, ¿no ve? Entonces, lo primero. Lo segundo, así como aquí hemos sacado una conclusión del tema de fases, aquí tienes que decir la corriente de colector está en oposición de fase con la tensión colector-emisor. Por lo tanto, la corriente de colector, tanto para continua y alterna, están en fase con la corriente de base, pero están en oposición de fase con su tensión colector-emisor. No hay que olvidarse de eso, va a ser importante dentro de poquito. No olvidar que ya estamos poniéndonos ahora las condiciones para construir recta de carga. Ahí tenemos la recta de carga. Esto ya lo estamos presentando tanto en la componente de continuo como en las componentes de alterno. Nos estamos refiriendo a esta construcción, ¿no ve? Es esta la recta que hemos definido en estas condiciones para el circuito de entrada. Y esta es la recta que hemos definido en estas condiciones para el circuito de salida, recta de carga de continuo. Ahora, sobre esta recta de carga de continuo, en el circuito de entrada le hemos puesto nuestra señal de excitación. Para mostrarlo, vamos a volver acá, que es esta sobre, ¿no ve? O lo mismo que decir, esta B sub I se está desarrollando alrededor de BBB. Entonces, esto es lo que estamos mostrando acá, en las características. Por lo tanto, me dice, cuando aplico el semiciclo positivo, polarizo cada vez más en directa. ¿Cuál es la consecuencia? Disminuye cada vez más la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Por lo tanto, tiene que aumentar la corriente. Está mostrando clarito. Está en fase, dijimos. Y lo mismo ocurre en el semiciclo negativo. Ahí tiene que disminuir. ¿No ven? La corriente, porque se ha modificado la barrera de energía potencial, pero me permite establecer que las señales de excitación están en fase con la tensión base emisor, están en fase con la corriente de base. Ahora, recordamos nosotros que la característica de salida con la característica de entrada están relacionadas vía la ecuación fundamental. Ahora, solo que en esta topología yo tengo que recordar que este eje de la corriente de base, sus dimensiones no son las mismas que este eje de la corriente de colector. Si bien están en fase, el uno está en el orden de los micros, el otro está en el orden de los milis. Se va a olvidar esa relación. En cambio, el eje de tensión están todos en voltios, no hay problema. Y esta va a ser la forma de definirnos el punto de trabajo en la juntura de entrada y esta es la forma de definirnos el punto de trabajo en la juntura de salida. Y obviamente estas corrientes o estas tensiones los tienes que escribir con el signo correcto dependiendo de qué tipo de transistor es y con la unidad que le corresponda. No me pongas eso que muchos le ponen, no sé si es una M, es una N, no sé ni qué será. Bien escrito, por favor. Lo mismo aquí. Ok, no nos vayamos. Esto ya conocemos, ya sabemos cómo se construye. Ok,
Y lo de la fase, estamos viendo que la corriente de base está en fase con la corriente de colector. La variación de la corriente de colector está en fase con la variación de la corriente de base, que no es lo mismo que la variación de la tensión colector-emisor, está en oposición de fase. Ajá. Esto es importante que nosotros tengamos presente. La recta de carga por relación geométrica. Ahora, hay pues una metodología. En geometría analítica hay un capítulo en una de las álgebras que has llevado algo de geometría analítica. Eso que has llevado te permite construir lo mismo, esta recta de carga. Para geometría, tú no pones corrientes, pones X y S. Esas eran las funciones, más o menos una función de este tipo. Y menos Y1 igual a M por X menos X1, donde M es la pendiente de la recta de carga. Ok, esto solo a manera de repaso te lo he puesto para que te acuerdes. Y aquí te lo identifico como nosotros definimos en la materia de electrónica 1 los puntos X, Y1, X, X1 y X para que puedas construir